Qué bueno ver la iglesia llena. Creo que faltan varios, pero mira, estamos llenos en esta noche. Y sería bueno si desde acá podrían ver cómo nosotros estamos viendo, escuchando las respuestas y el cantar. Me alegra mucho, me da mucho gozo escuchar todo esto. Bueno, en esta noche estamos aquí para celebrar y dar gracias a Dios por la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero en el año 1517 clavó sus 95 tesis en el portón o la puerta del castillo de Wittenburgo en Alemania. Y de allí, eso fue un pequeño chispe que encendió un fuego grande que ha ido por todo el mundo. Y en el día de hoy, aquí estamos en Perú. Creo que en aquel momento ni siquiera escucharon de que había un Perú. Pero aquí estamos, dando gracias a Dios por Martín Lutero, Juan Calvino y los otros grandes hombres que Dios levantó para reformar a su iglesia y redireccionar su iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. La Reforma Protestante es muy conocido por ser una reforma y voy a usar una palabra para los teólogos, es muy conocida por su reforma en cuanto a la soteriología. ¿Qué es esto? Soteriología. Es una palabra que cuesta mucho aprender a decir esta palabra en los estudios, pero significa la salvación o la doctrina de la salvación. Y es muy conocido que la Reforma Protestante tenía que decir muchas cosas sobre la salvación en Cristo. No solo esto, también ocasionó gran reforma en cuanto a la adoración en la iglesia. Quitaba de la iglesia mucha de la idolatría que se había acumulado ahí en la iglesia. Pero hubo otra cosa, tal vez no tan conocida, y eso fue una reforma en cuanto a la perspectiva del gobierno y la política desde una perspectiva bíblica y cristiana. Y eso es el tema que quiero tocar en esta noche. Pero comienzo con una pregunta. ¿Qué piensan? Bueno, creo que ustedes han experimentado esto, pero ¿qué piensa de un país que dice, sí sabemos que el día domingo es el día del Señor, sabemos que ese Dios del universo, aquel que, como hemos leído, aquel que tiene toda potestad, toda autoridad, Él ha mandado al mundo que reconozca su resurrección y su día. Y un país que dice, ya sabemos todo esto, pero de todos modos queremos tener nuestras elecciones en el día domingo y vamos a prohibir que las iglesias se reúnen en ese día. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está legítimo hacer esto? Bueno, creo que ahora dicen, pueden reunirse en las tardes, pero de todos modos, qué atrevía, ¿no? Decir al Rey del universo que Él debe esperar, mientras que unas autoridades pequeñas que tienen que mirar muy hacia arriba solo para saludarlo, y ellos dicen que su autoridad es lo que rige en este caso. Bueno, presento esto como un ejemplo de muchos que podríamos mencionar. Y habiendo conversado con muchos hermanos en la iglesia, me he dado cuenta que tal vez, pastores, no hemos hecho un buen trabajo
en enseñar al pueblo de Dios, enseñar a la grey, exactamente cómo es la autoridad de Dios y cómo podemos relacionar la autoridad de Dios en Cristo Jesús, con la autoridad del Estado civil o el gobierno civil o cualquier otra autoridad en el mundo. La Biblia sí enseña que debemos obedecer a los padres, debemos obedecer a las autoridades en la iglesia, debemos obedecer a las autoridades civiles del gobierno civil. La Biblia sí dice esto, pero ¿cómo relacionamos lo que puede mandar un padre o un anciano en la iglesia o el gobernador regional, digamos? ¿Cómo podemos relacionar estas autoridades con la autoridad suprema de Cristo Jesús, el resucitado? Bueno, desde la época de la Ilustración Europea, en fines del siglo XVII, pero todo siglo XVIII hasta XIX, los gobiernos civiles del mundo han dicho a la iglesia que la autoridad de Cristo es solo una autoridad metafórica. La autoridad real, la autoridad que rige, la autoridad más importante es la autoridad del Estado civil. Y la autoridad de Cristo es solo una autoridad dentro del corazón, es una autoridad sobre mis sentimientos tal vez, es algo del interior del ser humano y es algo para el más allá que la muerte. Pero la autoridad verdadera en este mundo es la autoridad civil. Así nos ha dicho desde el tiempo de la Ilustración Europea, los gobiernos civiles cada vez más están cogiendo más poder y diciendo a la iglesia, diciendo a Cristo básicamente, que no tiene poder, no tiene autoridad real en el mundo. El gobierno civil dice a la iglesia qué cosas le compete y qué cosas no. Yo diría que debería ser al revés. Que Cristo diga a la autoridad civil qué cosas le compete y qué cosas no. O dónde puede la iglesia meterse y dónde no. O sobre qué cosas puede hablar y qué cosas no. Por ejemplo, en Estados Unidos, ni siquiera es lícito dirigir una oración a Dios en los colegios estatales. No puede leer la Escritura, no puede dirigir ni una oración a Dios. El gobierno civil ahí se ha puesto por encima de todo, por encima de Cristo, y quiere decir a Cristo dónde Cristo puede hablar y dónde no. Pero el problema en esto es que los cristianos fácilmente nos rendimos en esto y aceptamos las pretensiones de los gobiernos civiles, aceptamos sus pretensiones y cuando nos dicen que la autoridad de Cristo es solamente una autoridad dentro de mi corazón o más allá que la muerte, pero no tiene nada que ver con cómo vivo de día a día. Los cristianos muy fácilmente aceptan esto y se rinden ante esto. Pero uno de los grandes lemas de la Reforma Protestante era en latín solus Christus. ¿Qué significa solus Christus? Bueno, era como decir solo Cristo, pero la idea principal era que Cristo es el único sacerdote. Él es el único mediador entre Dios y el hombre.
Cristo, su intercesión es la única intercesión que realmente nos puede llevar a Dios. Esa doctrina fue muy importante. Pero otra aplicación de esta doctrina es no solamente en cuanto al sacerdocio de Cristo, que su sacerdocio es el único sacerdocio, sino también habla de la realeza de Cristo y que su autoridad es la única autoridad en el mundo. Y además de Cristo no hay otra autoridad. En un sentido podemos hablar de otras autoridades, pero todos están debajo de Cristo. Todos reciben su autoridad de Cristo. Y es Cristo quien le dice a ellos cómo deben gobernar, no a ellos que digan a Cristo cómo Él debe gobernar. La doctrina de solus Christus insiste que nosotros debemos sumisión y lealtad únicamente a Cristo y a ninguna otra autoridad en el mundo. Voy a calificar esto, pero quise decirlo en su forma más chocante. Espero que les ha chocado escucharme decirlo, ¿no? Cristo es la única autoridad en el mundo. Y no hay otro. En un sentido, sí hay otras autoridades, pero ellos reciben su autoridad de Cristo. La idea fundamental del sermón en esta noche es que Dios está llamándonos a nosotros, como cristianos, a ser celosos en guardar la libertad cristiana, nuestra libertad en Cristo, para no ser dominado por ninguna otra autoridad. Ser celoso de guardar nuestra libertad en Cristo y rechazar las pretensiones de toda otra autoridad opuesta a Cristo. Entonces consideren conmigo este pasaje que hemos leído aquí en Efesios capítulo 1. Aquí en Efesios 1, Pablo estaba explicando a la iglesia en Éfeso. Y yo voy a enfocarme en los versículos más o menos de 20 y adelante. No voy a decir mucho sobre la primera parte de esto. La primera parte es donde Pablo está explicando su oración, las oraciones que él hace por los efesios. Pero empezando en el versículo 20, ahí encontramos a Pablo explicando el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Y dice que su oración es que el mismo poder que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, que este poder esté operando en nosotros para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos a nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es decir, al resucitar a Cristo, el poder de la muerte fue quebrado y se desencadenó un proceso de liberación en que todo poder y autoridad está siendo ahora sometido a Cristo. Mira en los versículos 20 a 22. Estaba hablando del poder de su fuerza, versículo 19, y ahora 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Escuchan? ¿Cuántas veces Pablo repite
todas las cosas. Tal vez nosotros lo leemos como si estuviera diciendo, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió muchas cosas o algunas cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre algunas cosas a la iglesia. No, Pablo no habla así. Pablo habla definitivamente, universalmente, absolutamente, y dice que Cristo Jesús tiene ahora una autoridad suprema por encima de cualquier otra autoridad. No hay nada en el universo que no esté bajo el señorío de Cristo. Algunas cosas en el mundo todavía no reconocen su señorío, pero están bajo su señorío. Y algún día Él va a pedir cuentas de todos. Todos tendrán que rendir cuentas a Él, porque Él es el Rey universal y supremo. Él es la autoridad única en el universo. Y Él pedirá cuentas de todo el mundo. Mira en el versículo 21, Él insiste que este señorío de Cristo es absoluto y universal. Él dice que es una autoridad de ahora y también, como dice, en la eternidad. Mira el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, es decir, ahora, en el año, iba a decir 1900, pero 2024. En el año 2024, Jesucristo tiene autoridad sobre todos los líderes del mundo. Pero no solo en este tiempo, sino también en el venidero. También dice en el versículo 22, dice que este señorío es para el beneficio de la iglesia. Versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia o para la iglesia o para el beneficio de la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia o para la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Y ahí en el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que Cristo va ejerciendo su autoridad en el mundo? Poco a poco, su reino va extendiéndose, creciendo, avanzando. La iglesia es la forma actual del reino de Dios. La iglesia, nosotros somos la forma actual del reino de Dios. Tal vez probablemente las autoridades del mundo van a decir, mira a estas personas. No hay personas muy inteligentes ahí. No hay personas ahí en la iglesia que son muy importantes. La mayoría son muy pobres y no saben nada. Entonces, ¿por qué hacemos caso de ellos? Pero lo que Pablo está diciendo acá es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo está ejerciendo su reino, su señorío, su autoridad por medio de la iglesia. Ojo, obviamente no estamos hablando de una autoridad que quiere usar armas de fuego, armas de violencia. ¿Cómo pelea la iglesia? Peleamos. Sí, es cierto, la iglesia pelea.
Todos somos soldados en el ejército de Cristo, pero no peleamos con espadas, ni con armas de fuego, ni con violencia. Nosotros peleamos con amor sacrificial. Cuando nos golpean a nosotros en esta mejilla, les damos la otra mejilla. Cuando ellos abusan a nosotros, nosotros servimos a ellos. Lavamos los pies sucios del mundo. Damos de comer a los hambrientos. Sanamos a los enfermos. Adoptamos a los huérfanos, etc. Así es como peleamos. Pero el mundo no puede entender este tipo de poder, este tipo de autoridad. Pero Pablo está diciendo que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos y su resurrección fue un entronamiento y Él está ahora entronizado en el cielo y Él ya tiene toda autoridad, todo poder y poco a poco está empezando a reinar y gobernar e influenciar poco a poco por su iglesia, por la influencia de su iglesia, por la expansión de su iglesia. Mientras más nosotros edifiquemos la ciudad de Dios en este mundo, la influencia de Cristo y el gobierno de Cristo crece en este mundo. La iglesia es la forma presente del reino de Dios. Ahora, tal vez sería buen momento calificar lo chocante que dije antes. Yo dije que Cristo es el único soberano y toda autoridad es de Él y no hay otra autoridad más que Él. En un sentido sí, en un sentido no. ¿Cómo podemos entender esto? La Biblia habla, por ejemplo, de la autoridad de los padres, habla de la autoridad del rey, habla de la autoridad de un juez, habla de la autoridad de los ancianos de la iglesia. Pero cada una de estas autoridades, ¿sobre qué base ejercen autoridad? Simplemente por ser padre, ¿tú puedes hacer lo que quieres con tus hijos? Simplemente por ser padre o madre, ¿tú puedes mandarles a hacer cualquier cosa? No. La ley del padre es nada más que la aplicación de la ley de Cristo en la situación específica de la familia. Pero no es la ley del Padre, es la ley de Cristo aplicado por el Padre en un lugar específico, en un momento específico, en una situación específica. Igual en cuanto a los gobiernos, las autoridades civiles, digamos un juez o la policía, o un congresista, ¿qué autoridad tiene? O el presidente de la República, ¿tiene autoridad para inventar leyes según su propia idea? ¿Según su parecer? No. La única ley que el presidente o la congresista o el juez puede aplicar es la ley de Cristo aplicada, o en otras palabras, la justicia de Cristo, pero aplicada a personas específicas, en momentos específicos, en situaciones específicas. Pero es la ley de Cristo, no es la ley del presidente, ni del congresista, ni del juez, ni de la policía. La autoridad que ellos tienen, lo tienen como derivado de Dios. Y específicamente derivado de Cristo, el único y verdadero Rey y la única y verdadera autoridad. En la confesión de fe de Westminster, nuestra confesión de fe, hay una linda sección de esta confesión en el capítulo 20,
en la sección 2, todo ese capítulo está hablando de la libertad cristiana. Y lo que dice ahí es que todos los seres humanos, cuando caímos en pecado en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y toda la raza humana cayó en Adán, fue en ese momento que Adán mismo fue esclavizado por un amo injusto, un amo cruel. ¿Cómo se llama el amo? Satanás. Adán tuvo una corona. Dios le creó a Adán para ejercer soberanía sobre la creación, ser su virrey sobre la creación. Pero cuando Adán pecó, Satanás le robó su corona. Y es por eso que la Biblia, casi todo el resto de la Biblia dice de Satanás que es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad de los aires. Él es incluso Pablo le dice, el Dios con minúscula, el Dios de este siglo. Eso quiere decir que después de la caída, todos nosotros, todos los descendientes de Adán, caímos esclavizados por Satanás, bajo una autoridad usurpada, cruel y malévola. Pero Cristo ha venido, dice nuestra confesión de fe, Cristo ha venido para conquistar a Satanás, aplastar la cabeza de Satanás, liberar a todos sus súbditos para que sean súbditos de Cristo. Librarnos de Satanás y de su crueldad y darnos una verdadera y plena libertad. La libertad en Cristo. Y en la sección 2 dice acá, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de todos los mandamientos y doctrinas de los hombres, las cuales son en alguna manera contrarias a su palabra o está al lado de ella en asuntos de fe o de adoración. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos con respecto a la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Podemos hablar de una sumisión por conciencia o una sumisión por prudencia. San Pablo nos da dos muy buenos ejemplos de esto. Todo el libro de Gálatas está escrito para explicar a los cristianos por qué no deben someterse ahora a la ley mosaica del antiguo pacto, la ley de la circuncisión, la ley de los sacrificios, etc. Y Pablo dice que no, los cristianos, los gentiles que entran en la fe cristiana no tienen que circuncidarse y hacerse judíos. Simplemente por fe en Cristo Jesús ya son libres, ya son perdonados y ya pertenecen a Cristo. Pero Pablo dice, en Hechos de los Apóstoles, vemos que Pablo estuvo llevando consigo a Timoteo. Y después de haber dicho a los Gálatas que no deben someterse a la circuncisión, porque hacer esto sería entregar su conciencia a otro amo que no sería Cristo. Pero después de decir esto, cuando él está ministrando el evangelio con Timoteo como su asistente, estuvo en un lugar donde había muchos judíos, con muchos prejuicios de los judíos. Entonces, Timoteo, como era
gentil, Timoteo fue circuncidado por Pablo. Pablo le circuncidó. ¿Por qué? ¿Qué hipocresía, no? No. Pablo lo hizo después de haber dicho a la iglesia que no deben hacerlo. Él lo dijo, lo hizo no por conciencia, no dejó que su conciencia sea esclava a estas leyes de los nuevos amos, sino solamente por un asunto de prudencia para poder moverse más fácilmente y proclamar el evangelio entre los judíos sin levantar mucho polvo, sin levantar una gran conmoción ahí. Pero en otro momento, Pablo dice que a Tito, que también era gentil, en otro momento, Pablo dice que rehusó totalmente algunas personas en la iglesia, unos herejes, estaban insistiendo, Tito debe ser circuncidado. Y Pablo rehusó y dijo, de ninguna manera me tendrán que matar antes de circuncidar a Tito. Entonces, ¿por qué esta distinción entre su actitud en cuanto a Timoteo y su actitud en cuanto a Tito? Es el asunto entre obedecer algo por conciencia y o hacer algo por prudencia. Puede haber momentos, por ejemplo, si el gobierno civil dice que a todas las personas que tienen el nombre Juan les vamos a cobrar una tasa de impuesto 10 veces más que todas las demás personas. ¿Sería justo una ley así? Bueno, si es que no sea el nombre Wesley, ¿ya? No. Eso sería injusto. Y como cristianos debemos rechazar una ley así. Debemos decir, no, eso no es justo. Eso no es la aplicación de la ley de Cristo en esta situación. Pero tal vez las personas que se nombran Juan, tal vez por un tiempo, en prudencia, pueden someterse por un momento, pero buscando otra forma de arreglar las cosas. Podemos pensar en muchos ejemplos de esto. Podemos someternos a veces, no en nuestra conciencia, pero para no ser obstáculo al evangelio. Podemos someternos a veces en cosas donde no reconocemos la autoridad de la ley, pero sometemos por asuntos de prudencia, pero nunca de conciencia. Y esta distinción es muy importante. Piensen, por ejemplo, en los mismos apóstoles, Pablo y Pedro. Murieron en Roma a manos de Nerón, el cruel emperador de Roma. Y saben que ellos podían salvar su vida muy fácilmente. La única cosa que tenían que hacer para salvar su vida era hacer una confesión y quemar un pequeño monto de incienso. Si es que estuvieron dispuestos a decir, César es el Señor, y quemar un poco de incienso mientras que digan esta confesión, entonces pueden salvar su vida. ¿Y qué hicieron estos dos apóstoles? Rehusaron. Dijeron, no puedo traicionar a mi Señor de esta manera. Si yo obedezco a Nerón en esto, yo estoy transfiriendo mi lealtad de Cristo, el único y verdadero Señor, a otro que no es un Señor real. Y ellos rehusaron.
¿Con qué resultado? Pedro fue crucificado cabeza abajo. Pablo fue decapitado. Y muchos otros cristianos murieron de la misma manera. En el tiempo de la Reforma hubo algo parecido. La reina en Inglaterra por un tiempo, María, ella quería matar a todos los protestantes. Y tal vez habrán escuchado la historia de Cranmer. Cranmer era el arzobispo en Inglaterra y era gran reformador. Pero en el momento cuando la reina María le dijo, si rechaces a tu fe y me obedeces a mí, entonces puedes salvar tu vida. Si no, tendrás que ser quemado vivo. Y cuando escuchó esto, Cranmer empezó a temblar, no sabía qué hacer y luego firmó una retracción de su fe cristiana. Renunció su fe cristiana. El día siguiente, la reina María había hecho una plataforma muy grande y tenía un montón de estos protestantes ahí para quemar. Y ella quería anunciar que Cranmer, el arzobispo, había renunciado a su fe. Y la reina le invitó a estar ahí en la plataforma. El fuego ya estuvo ahí encendido. Y cuando, eso fue el día siguiente, Cranmer subió a la plataforma y dijo, con mucha vergüenza, digo que el día de ayer escribí o firmé un renuncio de mi fe. Pero lo digo con mucha vergüenza. Ahora quiero decir nuevamente a todos mis hermanos, hablando de los que estaban para ser quemados, quiero animarles. Yo voy a morir con ustedes. Y él bajó de la plataforma, corrió al fuego, metió su mano en el fuego y dijo, ya que esta mano traicionó a mi Señor, que esta mano sea la primera parte de mi cuerpo quemado. Y dejó ahí su mano en el fuego hasta que cayó. Y luego él fue quemado, con muchos otros también. ¿Por qué alguien haría tal cosa? ¿Por qué algo tan necio, según el pensamiento del mundo? Era porque estas personas reconocían la suprema autoridad y señorío de Cristo Jesús. Reconocieron que no hay otra autoridad. No importa cuán grande es la reina, o el rey, o el emperador, o lo que sea. Cristo es el único y verdadero rey. Cualquier otra autoridad solamente tiene su autoridad derivada de Cristo. Y es responsable a Cristo por la manera en que actúa y gobierna. Tendrá que rendir cuentas a Cristo por la manera en que gobierna. En la Constitución de los Estados Unidos menciona algo interesante. Dice, es la Declaración de Independencia, dice que todo ser humano tiene derechos, pero tienen sus derechos por su creador. Pero lamentablemente el documento ni la Constitución menciona el nombre de ese Dios. El nombre Cristo no aparece en ninguno de los documentos de fundación de Estados Unidos. Es que quería dejarlo un poco ambiguo ahí. Estuve leyendo hoy en la Constitución de Perú. Tampoco menciona
el nombre de Cristo. Y es más, tampoco menciona que los peruanos tienen sus derechos de Dios. Dice que solamente tienen sus derechos porque los otros peruanos están a favor de que tengan derechos. Es decir, ¿quién es el verdadero Dios? Es el pueblo. Lo que decide el pueblo, eso es Dios. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que tener otra perspectiva de la sociedad, de la política. Nosotros tenemos que tener otra perspectiva porque Cristo es el único rey, el verdadero rey. Él es la fuente de toda autoridad. Y cualquier otra autoridad que existe en el mundo solo es la aplicación de su ley en circunstancias específicas. Entonces, hermanos, pensando en nuestra misión, nuestro presbiterio, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos levantar muchas otras iglesias en esta ciudad, en Chimbote, Chiclayo, Piura, Sullana, Tumbes, Cajamarca y mucho más. Queremos levantar muchas iglesias, muchos colegios cristianos, muchas clínicas y centros de salud. Queremos hacer muchas cosas así para hacer crecer la ciudad de Dios en los centros urbanos del norte de Perú. Pero si vamos a hacer esto, debemos tener muy en claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Bajo qué pretensiones hacemos lo que estamos haciendo? ¿Hacemos esto solamente por la benevolencia del gobierno peruano que nos permite hacer esto? Si el gobierno peruano mañana diría no, ahora es prohibido predicar el evangelio de Cristo, ¿qué van a hacer? ¿Van a someterse? Y si dice, entonces serás quemado. ¿Listo? El señorío de Cristo es absoluto. Nosotros tenemos una gran misión. Esta misión es proclamar el señorío de Cristo sobre todo. Y por servir a nuestra ciudad y las otras ciudades, por servir en esta manera, servir sacrificialmente, sanar enfermos, dar comida a los hambrientos, ayudar a los pobres, por trabajar humildemente en servicio así, el poder del evangelio de Cristo va a seguir creciendo. Y Cristo, entonces, como leemos acá en nuestro pasaje, Cristo comenzará a ejercer más y más su autoridad aquí en el mundo. Entonces, les pregunto, ¿están listos? ¿Entienden esta idea de solus Christus? No solamente es que Cristo es el único sacerdote, cualquier otro sacerdocio es por medio de Él, sino también Él es el único Rey. Él es el único Señor. Y en nuestra misión, en todo lo que nosotros hacemos, estamos con su ayuda, estamos levantando una nueva comunidad, una nueva sociedad que tiene mucho más en claro qué es un derecho humano. ¿De dónde vienen los derechos humanos? ¿Nos vienen a nosotros del Estado civil? No, de ninguna manera. Vienen de Dios, de Cristo. Y si nosotros levantamos una comunidad que tiene más en claro esto, vamos a tener una sociedad mucho más justa, mucho más próspera, mucho más bonita. Y los no creyentes del mundo van a rascar la cabeza y decir, wow, no entiendo todo esto, pero yo quiero ser parte de esto.
Eso será nuestro gran testimonio. Entonces, hermanos, el señorío de Cristo. Cristo es el único Señor. Él es Señor ahora y en los siglos venideros. Él es el Señor sobre todas las cosas ahora a la iglesia, que es su plenitud, que todo lo llena en todo.